amigos, hola. Dios mío, qué frío hace. Bueno, hoy vamos a cambiar de temática radicalmente y vamos a recordar un momento de la historia muy importante de la historia de la humanidad. Mm, eh, la gente que tenemos ya cierta edad, pues nos acordamos, pero perfectísimamente, de lo que voy a contar hoy. Bueno, eh, pasó un milagro, prácticamente. Bueno, empiezo, ¿eh? Hoy es historia más que nada. Así que un cambio radical de... Ya sabéis que este es un canal generalista y se habla de todo, absolutamente de todo. Pues bueno, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos. Estados Unidos y sus aliados por un lado y Rusia y sus aliados por otro. O mejor dicho, la antigua Unión Soviética y todos los países que estaban bajo su control por un lado, y Estados Unidos y todos los países que estaban bajo su control, excepto España, que no estaba bajo su control en absoluto, pues se dividieron en dos bandos. El comunismo contra el capitalismo o viceversa. El muro de Berlín. Sí, hoy voy a hablar del muro de Berlín. Fue el símbolo de la división del mundo entre Oriente y Occidente, de la lucha entre el comunismo y el capitalismo. El muro, elegido en Berlín en 1961 por la decisión del gobierno de la República Democrática Alemana, la RDA, aunque la parte occidental de la ciudad estaba rodeada por una barrera de 155 kilómetros de perímetro hecha de cemento y un alambre de púas. La gente podía viajar a cualquier parte del mundo sin obstáculos. Berlín Occidental era, por lo tanto, una isla de libertad en medio de la República Democrática Alemana comunista. También es verdad que los norteamericanos hicieron todo lo posible, todo lo que estuvo en sus manos, para que la parte de Berlín que estaba en el lado occidental pues brillase y avanzase, pero un montón, muchísimo. Por otro lado, por la gran mayoría de los alemanes orientales, el tan cercano occidente siguió siendo un lugar inalcanzable de anhelo durante décadas. Eso cambió abruptamente la noche del 9 de noviembre de 1989, luego de que se anunciara una nueva ley de viajes en una conferencia de prensa televisada en vivo en Berlín Este. En consecuencia, viajar a Occidente pasaba a estar permitido. Con efecto inmediato, miles de personas se dirigieron a los puntos de control fronterizos del centro de la ciudad, vigilados militarmente, que en realidad no se abrieron sino hasta después de unas tensas horas. El mundo estaba en vilo, todo el mundo estábamos cara a la televisión. ¿Qué iba a pasar allí? Si se abriría el muro, si la Unión Soviética permitiría que pasara la gente o no, porque los soldados de la antigua Unión Soviética o de la República Democrática Alemana no dudaban en disparar a matar si intentabas cruzar. Así que todo el mundo cara a la televisión, literalmente, todo el mundo cara a la televisión. Las imágenes de la gente celebrando en un Berlín de repente unido dieron la vuelta al mundo. De manera conmovedora marcaron el final, de hecho, de la división alemana. Poco después, poco más de un año después, el 3 de octubre de 1990, el país, políticamente dividido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, celebró su reunificación.
Este evento histórico solo fue posible porque los cuatro poderes victoriosos estuvieron de acuerdo. Los aliados occidentales democráticos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia por un lado, así como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por otro. Bueno, esto fue posible realmente porque Rusia lo quiso. La antigua Unión Soviética lo quiso. Lo quiso. Lo quiso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad. La verdad. Soy Tony Garcés y hoy estoy hablando del día en que cambió el mundo. El día en que cambió el mundo. El 9 de noviembre de 1989 acabó la Guerra Fría global entre dictaduras y democracias. Sin embargo, se dieron pasos cruciales mucho antes fuera de Alemania, en Polonia, Hungría y en la propia URSS. Las palabras mágicas fueron glasnost y perestroika. Fueron decisivas las concesiones hechas por el reformista soviético Mikhail Gorbachev, que llegó al poder en 1985. Acordaos, Mikhail Gorbachev. Este hombre es el que hizo posible este milagro. Este hombre fue el que hizo posible este milagro. Yo no sé si está vivo o ha muerto. Este hombre en 1985 fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión República Socialista de la URSS. Dueño y absoluto de medio mundo. Dueño, amo y absoluto de todo el mundo. Y aunque la historia la escriben los vencedores, todo el mundo sabemos, todos saben que Rusia, la antigua la URSS, en la actualidad también, era tremendamente más fuerte y más potente que toda Europa junto y que Estados Unidos. Así que este señor debería estar en los altares. En los altares. Ese señor tendría que tener en todas las ciudades del mundo una estatua y una plaza y con su nombre, pero una plaza importante con su nombre. Sigo. Esta es también la opinión del director del Muro de Berlín Memorial, Axel Klusmier. La política de apertura a glasnost y la reconstrucción perestroika de Gorbachev fue la ruptura con la llamada doctrina Brezhnev, que estipulaba que los países europeos unidos en el Pacto de Varsovia no se desvían de las directrices establecidas por el Kremlin en Moscú. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos montó la OTAN. La OTAN, siempre Estados Unidos por delante. Estados Unidos montó la NATO, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Para qué montó la OTAN en Estados Unidos? Para que en caso de guerra, que había un caso muy serio de guerra, de enfrentarse la Unión Soviética y Rusia, pues ellos, los norteamericanos, seguir como han estado en su cortísima historia de 200 y pico de años, sin tener una guerra en casa, que la guerra se hiciese aquí, en Europa. La respuesta de Rusia, pues fue el Pacto de Varsovia, exactamente lo mismo que la OTAN, pero de los países controlados por la Unión Soviética. Es decir, la OTAN no se hizo por gusto de los europeos, no. Fueron, fueron obligados por Estados Unidos a entrar y a formar parte de la OTAN. Lo mismo hizo inmediatamente, pues, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La URSS se aseguraba que para llegar a Rusia primero tuvieras que pasar por un montón de países y lo rearmó y esto, pero el problema que tenía Europa, yo recuerdo un documento
esto es un comentario. Yo recuerdo un documento de cuando yo tendría, yo qué sé, eh, 17, 18 años, que publicó un periódico ahí, en un sitio, una columnita ahí, que decía que según un informe de la OTAN, de Estados Unidos, eh, en el caso de que la antigua Unión Soviética atacara, pues las fuerzas, los ejércitos, lo que quedara de los ejércitos de toda Europa, incluida Gran Bretaña, de toda Europa, incluidos los norteamericanos que estaban aquí, que no eran pocos, había muchísimos, pues que se intentaran llegar a la parte sur de los Pirineos y reagruparse allí. Es decir, Estados Unidos sabía que no podían parar ni la primera oleada ni la segunda que les iba a lanzar de carros de combate y de soldados Rusia. Así que ya avisó de que lo que quedara de los ejércitos, quien pudiera, que cruzara los Pirineos y que se refugiara en España, que España no estaba en la OTAN. A mí eso se me quedó grabado a fuego en la cabeza. Y lo he comentado muchas veces. A esperar a que llegaran refuerzos de Estados Unidos. Llegar, no hubieran llegado nunca. No hubieran llegado nunca, porque los rusos no se hubieran parado en el Pirineo, se hubieran entrado en España, hubieran entrado en todas partes y se hubieran preparado para invadir Estados Unidos. Porque Estados Unidos, por la parte de Europa, es decir, por la parte oeste, está muy lejos, pero por la parte oriental está muy cerca. Está muy cerca. Y Estados Unidos sabía perfectísimamente que en una guerra convencional a Rusia, no, a la antigua Unión Soviética, no la podía ganar. Pero os digo más, en la actualidad pasa lo mismo. En una guerra convencional, Estados Unidos no gana a Rusia, va a perder. Eso también lo tienen muy claro. Sigo. Y de repente este cambio, pese lo que pese en los estados hermanos socialistas, estos son responsables de sí mismos. Eso es lo que decía Brezhnev. Así asumía, así resumía en una frase Klaus Meyer el final de un dogma. A diferencia de décadas anteriores, los soviéticos no intervinieron cuando el clamor por unas reformas democráticas en Polonia, Hungría o la República Democrática Alemana se hizo cada vez más fuerte. Antes de la era Gorbachev, todas las luchas de liberación en el llamado bloque oriental habían sido brutalmente reprimidas por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la República Democrática en 1953, en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. Bueno, la gente salía a la calle influenciada por la propaganda, por la CIA y cosas de estas, y veían que podían salir a la calle y manifestarse y se manifestaban y cosas de estas. El problema es que a los 2 o 3 días llegaban los soldados rusos y los blindados rusos. Y a todos los dirigentes, porque claro, el servicio, la KGB, pues sabía quiénes eran los que habían movilizado aquello, quiénes eran los líderes, pues esos directamente o eran o fusilados o, en el peor de los casos, fijaos, o fusilados o en el peor de los casos, ellos y sus familias y sus amigos eran deportados a los gulags de Siberia a trabajar. ¿A trabajar en qué? Trabajos forzados, poca comida. Allí se sabe que era común el canibalismo. Te digo que si tenías suerte te fusilaban y si no, pues ala, a Siberia. Sigo.
Mikhail Gorbachev inspiró a la gente de Europa del Este. Quedaos con este nombre, por favor, porque es tremendamente importante este señor, Mikhail Gorbachev. Se alentó a los activistas de derechos civiles en toda Europa del Este a presionar por el glasnost y la perestroika en sus países también. Desde el verano de 1988 hubo contactos en Polonia entre la dirección comunista y el movimiento sindical Solidaridad. Oficialmente prohibido, condujeron a conversaciones en la llamada Mesa Redonda, en la que además de otros grupos de oposición participaron representantes de la influyente Iglesia Católica. Bueno, tened en cuenta que si esto Mikhail Gorbachev no lo hubiera permitido, esto hubiera sido imposible. Por mucho que la influyente Iglesia Católica estuviese ahí, no, hubiera sido imposible. Imposible. Eso sucedió porque Mikhail Gorbachev, con su perestroika, con su glasnost, con la apertura, pues estaba desmontando el régimen comunista de la antigua Unión República Socialista Soviética. Es decir, el secretario general de la República Socialista Soviética, secretario general del Partido Comunista, es decir, el que más mandaba, el jefe del Estado, estaba desmontando el Estado desde dentro. Yo a veces no me lo he preguntado yo solo, se lo han preguntado muchísimas personas, es decir, muchísimas personas que saben muchísimo más que yo, cómo eh, no lo mataron, no lo mataron, cómo no la KGB o no lo mataron. Este hombre se jugó la vida, la de él y la de su familia. Sigo. De sus filas surgió Karol Joseph Wojtyła, que luego ya como el Papa Juan Pablo II visitó 3 veces su tierra natal durante la época comunista y mostró abiertamente su simpatía por Solidaridad. Bien. Sin Mikhail Gorbachev, Karol Wojtyła hubiera sido fusilado o nunca hubiera sido papa, porque habría muerto o fusilado o en Siberia, en los campos de concentración. Ahí el Papa Juan Pablo II poco tiene que ver. Quien tiene que ver es Mikhail Gorbachev. Sigo. La autoridad del jefe de la Iglesia Católica fortaleció aún más la fe de los opositores al régimen en un giro positivo del destino. Vuelvo a repetir, sin Mikhail Gorbachev no hubiera sido posible. Un paso importante en esta dirección fueron las elecciones parlamentarias polacas de junio de 1989, en la que a los candidatos de la oposición por primera vez se les permitió participar. Mikhail Gorbachev fue el que lo permitió, no el Papa, no Wojtyła, por muy santo que sea. Sin embargo, y yo soy creyente, sin embargo, los gobernantes que habían tenido el poder durante décadas se aseguraron previamente un mínimo de 2/3 de los escaños. Lo que se estaban asegurando es que no los mataran, como le pasó a Ceausescu, como le pasó a su mujer, como le pasó a su hijo, que el pueblo, como el tío no soltaba el poder y seguía ahí RQR, ya la Unión Soviética ya se había desmoronado, pues este no se dio por enterado. Y todos los que tenéis cierta edad, o lo podéis buscar por aquí, mirad cómo entra el pueblo en el palacio y lo matan. No es que lo matan, es que sacan los cuerpos a pasear por ahí. Sigo. Los polacos rompieron por primera vez el monopolio comunista del poder. Los polacos no, Mikhail Gorbachev. Sin embargo, el compromiso fue un punto de inflexión histórico, ya que rompió el monopolio del poder comunista en Polonia.
lo rompió Mikhail Gorbachev, no los polacos. Si Mikhail Gorbachev no hubiese querido, esto no hubiera pasado. También en otros países empezaron a verse cada vez más indicios de un cambio de era. En Hungría el gobierno ya había comenzado en mayo a reducir los puestos de vigilancia en la frontera con Austria. Esto hizo que el camino hacia la libertad de esta frontera entre Europa Oriental y Occidental fuera menos peligrosa. Cientos de ciudadanos de la República Democrática Alemana, por lo tanto, abandonaron su tierra natal gracias a esta nueva orientación. Al mismo tiempo, muchos miles huyeron en verano de 1989, obteniendo acceso a las embajadas de Alemania Occidental en los países de Europa del Este. El descontento creció a diario y por lo tanto la presión sobre ellos que no estaban dispuestos a cometer reformas en el Berlín Oriental. Eran poquitos los que se negaban, poquitos los que se negaban. Eh, Vamos a ver, la historia, recordarla, la escriben los vencedores. Esto está escrito por el mundo occidental, por lo tanto está manipulada. Problema, que esto pasó, como dice, como digamos que pasó hace 5 minutos, en historia pasó hace un segundo. En términos históricos pasó hace un segundo. Es decir, que hay muchas personas con vida que lo recordamos perfectísimamente. Yo una de ellas. Porque el mundo estaba pendiente de la televisión. Todos pendientes de la televisión. Todos pendientes de la televisión. Sí que habría alguno que intentaría mantener o lo que sea. Pero yo recuerdo que no. Es decir, el caso de Ceausescu, el caso de Polonia, se aseguraron que no los mataran y que los dejaran vivir bien y tranquilos el resto de su vida. Me acuerdo perfectísimamente, es que lo estoy viendo en mi mente, lo estoy viendo. Lo estoy viendo al jefe del Estado de Polonia, comunista, que iba con unas gafas ahumadas, que era un militar, que iba siempre vestido de uniforme. En las últimas apariciones ya iba vestido de particular. Y este señor, pues lo que estaban haciendo era asegurar sus vidas y su bienestar. Y su bienestar, como hacen todos los políticos, ni más ni menos. Y eso es lo que estaba pasando en todos los países de la órbita de la antigua Unión Soviética. El único que no se enteró fue Ceausescu. Y así le fue. Desde septiembre decenas de miles de personas salieron a las calles todos los lunes en la ciudad del Este. Sobre todo el 9 de octubre, cuando 70.000 personas se manifestaron pacíficamente por el cambio en la República Democrática Alemana. Es que Gorbachev ya había desmontado, estaba en pleno desmontaje del Partido Comunista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la antigua la URSS. Por lo tanto, se podía producir esto, pero porque Mikhail Gorbachev tenía una visión del mundo que ya vais a ver que no se cumplió lo que él creía que iba a pasar. A mediados de octubre, el jefe del Estado de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, fue derrocado. Fue derrocado, pero el hombre, me imagino, que estará, bueno, que viviría el resto de su vida, pues muy bien, porque de eso también se preocuparon. De eso también se preocuparon. Y había mucho interés por parte de la antigua Unión República, de la antigua la URSS, y también por parte de Estados Unidos, de que esta gente no fuera linchada, ni apaleada, ni nada, no fuera que se liara. Pero claro, es que esto
está ahora en los libros de historia y está tremendamente manipulada por Estados Unidos. Es que para qué decir por Occidente, ¿no? Por Estados Unidos. Coreando nosotros somos el pueblo y sin violencia la gente ha salido a la calle, aunque no sin miedo, claro, estaban todos cagaditos de miedo, porque no estaba claro cómo iba a reaccionar el régimen. El miedo era enormemente grande, esto está entrecomillado, como bien sabe el director del monumento conmemorativo berlinés Klaus Meyer, por los testimonios de multitud de testigos. Pero cuando las autoridades no intervinieron contra la manifestación, la oposición tuvo la sensación de haber ganado, no, de haber ganado, no, de haber ganado, no. Os habían dado la libertad y os la había dado Mikhail Gorbachev, esperando a que Estados Unidos hiciese lo mismo, que desmontara todo el aparato de la OTAN y que lo desmontara todo y cada uno que se fuera a su casa y aquí paz y allá gloria. Como vais a ver y como sabéis, eso no ocurrió. Poco después, pocos días después, el jefe de Estado y del Partido Único, Erich Honecker, fue derrocado. Su sucesor, Egon Krenz, señaló su disposición a hablar con activistas de derechos civiles. El 4 de noviembre, la céntrica Alexanderplatz de Berlín albergó la manifestación más grande de la historia del país. Alrededor de medio millón de personas aplaudieron a los oradores de la oposición y silbaron cuando los representantes del sistema tomaron la palabra. Podían manifestarse. ¿Gracias a quién? A Gorbachev. A Mikhail Gorbachev. Entre ellos Günther Schabowski, jefe de Berlín Oriental del Partido Único Partido Socialista Unificado de Alemania. La Unión Soviética se derrumba a finales de 1991. Como veis, hace nada. Hace nada. Por lo tanto, el recuerdo de las personas que estamos con vida, que vivimos eso, eh, está muy fresco en nuestras mentes. Porque la verdad es que mirad si fue grande que yo tengo amigos de españoles que cogieron el coche, las carreteras no eran como son ahora, cogieron el coche sin pensárselo dos veces y se fueron a Berlín, porque eran conscientes de que el mundo iba a cambiar. Yo tengo en casa un pedrusco del muro de Berlín. Ahora ya no se puede coger, ya no se puede coger nada del muro de Berlín. Pero en aquella época, en ese momento, sí, la gente picaba con lo que fuera y estos amigos vinieron con un montón de piedras del muro de Berlín y a sus amigos, pues un regalo. Mira, pues yo tengo un regalo, igual como tengo piedras del desierto que parecen rosas, pues también el mismo amigo, pues, pues fueron allí a verlo y a vivirlo en directo y lo vieron y lo vivieron ellos también. Porque claro, lo que el mundo se imaginaba, lo que todo el mundo nos imaginábamos, es que esa guerra fría, que todo el mundo estábamos muertos de miedo por si estallaba una guerra nuclear, pues Mikhail Gorbachev pues pensó que, que alguno de los dos pues tenía que ceder. Pues vamos, pues cedemos nosotros y los otros cederán igual. Nosotros nos volvemos a nuestra casa, nos encerramos en nuestro país tranquilitos, eso sí, bien armaditos, no nos metemos con nadie y nos imaginamos que los norteamericanos harán lo mismo. Desmontarán la OTAN, desmontarán todo y se marcharán a su país y estarán tranquilos. Todo el mundo sabemos lo que pasó después, ¿no? Pues vale. Es decir, que Rusia sí que lo hizo, la antigua Unión Soviética sí que lo hizo, los norteamericanos no. Sigo. El mismo
El mismo Shawisky anunció las nuevas regulaciones de viaje 5 días después, el 9 de noviembre de 1989, quisiera o no, desencadenó así la caída del muro de Berlín. En la frontera interior alemana no se disparó un solo tiro. El camino hacia la libertad estaba abierto y ya no volvería a cerrarse. En los meses, siguientes personas de todo el este de Europa obtuvieron su libertad. El círculo se cerró con el colapso de la URSS a finales de 1991. Mikhail Gorbachev había completado su obra. Que la Unión de República Socialista Soviética, pasara de ser un país comunista a ser la Federación Rusa, lo que es en la actualidad, sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre. Hubo el primer cambio importante realizado en 1985 con la toma del poder de Mikhail Gorbachev, que fue honrado en 1990 con el Premio Nobel de la Paz. Es que debería de ser santo. Debería de ser santo. Tiene, tiene los galardones más prestigiosos del mundo. Este señor tendría que ser, pues, lo que es. Una persona no de- tendría que ser patrimonio del universal, de todo el mundo, de todo el mundo, porque gracias a este señor se terminó la Guerra Fría. Ahora hay otra, montada por quién, por los mismos. Rusia no, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos no hizo lo mismo que hizo Mikhail Gorbachev, desmontar todo lo que tenían y marcharse a su casa tranquilitos y a vivir tranquilos y en paz. Eso sí, manteniendo su defensa y su ejército intacto. Aunque claro, lo de Mikhail Gorbachev pues produjo una debilidad extrema en la Unión Soviética, en la Rusia, en Rusia, en lo que hoy en día es Rusia. Todos recordamos a los que vinieron después, hasta que llegó Vladimir Putin, un desastre. Lo único que se mantenía más o menos bien era el ejército. Bueno, sigo. Hace 30 años, cuando los ciudadanos de la República Democrática Alemana pudieron salir del país. ¿Se ha completado la reunificación alemana después de casi 30 años? Para nada. De ella queda un legado difícil. Los jóvenes tienen una gran tarea y deben de adoptar un nuevo enfoque, opina Kai Alexander Scholz. Si tú visitas Alemania, Alemania ha invertido un montón de dinero en la reunificación. Un montón de dinero. De miles y miles y miles y miles de millones de euros. Pero aún se nota la diferencia. Bueno, y entonces nació una superpotencia que durante 30 años ha sido la dueña del mundo, Estados Unidos. En vez de Estados Unidos tomar ejemplo porque de vez en cuando la historia, el mundo, eh, da personajes como Mikhail Gorbachev. Estados Unidos tendría que haber tomado el ejemplo de Mikhail Gorbachev, deshacer la OTAN, irse a su casa y vivir lo mejor posible y dejar al mundo tranquilo. Hizo totalmente lo contrario. ¿Os dais cuenta de la grandeza de las personas y de la bajeza de otros? ¿Os dais cuenta? Entonces nació una superpotencia que durante 30 años ha sido la dueña del mundo.
Estados Unidos durante 30 años, 25, ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero el imperio, la suerte que hemos tenido es que el imperio norteamericano pues ha sido corto, porque ahora está en plena decadencia, en plena decadencia. Y yo lo he explicado en muchas reacciones de que es muy duro cuando un imperio pues entra en decadencia y desaparece. Pues bueno, pues todo ese poderío norteamericano, toda esa historia, pues está en un declive y va a desaparecer pues en unos añitos. Porque en estos momentos hay tres superpotencias en el mundo. Todo el mundo lo sabe. Rusia, China y Estados Unidos. Pero hay una que sobresale, que es China. De momento no ha salido, pero ya saldrá. Ya saldrá. Bueno, en la actualidad Estados Unidos está en plena decadencia a todos los niveles, cultural, industrial, económico, comercial y militar. A día de hoy existen tres grandes superpotencias mundiales: Estados Unidos en pleno declive, Rusia y China. Según todos los expertos del mundo, incluidos los norteamericanos, todo indica a que muy pronto saldrá a la luz la nueva superpotencia del mundo, China. Ahí no hay que darle ninguna vuelta, porque los Estados Unidos, eh, el Pentágono, todo el mundo conoce el Pentágono, pues el Pentágono ha hecho sus perspectivas, los geopolíticos y geoestrategas y las grandes computadoras, pues han hecho que tienen las primeras potencias del mundo y el primer mundo, que son algo impresionantes, pues te hacen miles de combinaciones en un segundo o en una fracción de segundo. Pues bueno, todo lo que ha hecho los geopolíticos y geoestrategas del Pentágono y todas las pruebas que han hecho, pues dan a Estados Unidos que ya no es la superpotencia, ya no es la dueña del mundo, que hay un nuevo amo. Eso, eso cuesta de asumir. Pero eso también se ha hablado en la Comisión de Asuntos de Defensa del Capitolio, en varias comisiones del Capitolio, incluso en el plenario del Capitolio. Es decir, que ya es de dominio público. Es de dominio público, normal. Aún hay norteamericanos que se niegan a aceptar eso, de que ya no son los amos del mundo. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Según todos los economistas del mundo, todos, todos, incluidos los norteamericanos, si el dólar valiese, tuviese realmente el valor que tiene, un norteamericano para comprar un euro, un euro, a lo mejor le costaba $10. Pero ellos tienen la maquinita de fabricar, igual como Chávez en Venezuela. Tienen la maquinita de fabricar, igual como el de Marruecos, tienen la maquinita de fabricar billetes. Eso que produce una inflación. Y y los economistas norteamericanos pues están diciendo que, oye, cuidado con la maquinita, a ver si al final, cuando esto se ponga serio, que nosotros ya no controlemos el mercado mundial y cosas de estas, porque el mercado mundial ya lo está controlando, de hecho, de facto ya lo está controlando China, eh, pues igual nos llevamos un susto, igual nos pasa igual como a los chavistas, que para ir a comprar una barra de pan tienen que ir con un camión cargado de billetes. Bueno, todos sabemos que el mundo está cambiando rapidísimamente. Todos quieren prepararse y blindarse antes de que China tome el relevo de una manera formal. China no tiene prisa.
no tiene ninguna prisa. China ha enseñado, China ya desde hace años, desde hace unos 5 o 10 años, es la primera potencia económica, la primera potencia comercial. Mirad, un ejemplo, Huawei, Huawei, la marca de teléfono Huawei, solo esta marca presentó, presentó más, más, inventos, inventos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, es que no sé cómo se llama ahora, eh, que todos los países del mundo juntos, el año pasado. Y China, cuando salga, es que China no es Rusia. China, yo lo digo siempre, que China no es Rusia. China va a salir del todo, a no ser que pase algo gordo, va a salir del todo con bombo y platillos y bien salido y así. Aquí estamos nosotros y vamos a estar mucho tiempo. Pues creo que es en el 2040 y algo. ¿Por qué? Porque es el centenario de no sé qué. Pues eso, que China no tiene prisa, aunque es consciente de que facto ya es la primera superpotencia mundial. Los geopolíticos, todos, incluidos los norteamericanos, siempre dicen la misma fecha, 1 de octubre, centenario de la fundación de la República Popular China por parte de Mao Zedong en 1949. Pues ya mira, ahí tenéis la fecha. 1949 es cuando China, a no ser que pase algo muy gordo, China sacará todo, todo lo que quiera sacar, todo lo que quiera sacar. Pero a partir de ahí, Estados Unidos va a tener que hacer lo mismo que hace Rusia. Estar encerradito en su país, tranquilito, sus portaaviones, sus flotas amarraditas y tranquilitos, porque van a tener que llamar por teléfono a China para pedir permiso para poder pasear por ahí. Esa es la pura realidad. Quien mejor lo sabe son los norteamericanos, ¿eh? Los chinos, pero los norteamericanos también. Entonces será cuando China despliegue todo su poderío a nivel mundial y argumentan que hasta el momento China se ha limitado a mostrar muy pocas cosas y añaden se desconoce absolutamente todo sobre China. La única información que poseemos son las pocas imágenes que han podido captar los satélites, que son muy pocas, ya que China lo construye todo bajo techo. Solo enseñan lo que queramos que veamos. Esto es solo la punta del iceberg. Pues bueno, hasta aquí. Pues hoy hemos recordado que gracias a Mikhail Gorbachev desapareció el comunismo en Rusia. Rusia. Rusia no es un país comunista en absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que la propaganda norteamericana no para, pero en absoluto. Aquí en España hay muchísimo, bueno, aquí en España hay gente de todo el planeta, de todos los países que hay en el mundo. Pero aquí en España hay muchos rusos. Son tremendamente emprendedores, tienen muchísimo dinero y crean un montón de empresas y un montón de trabajo. Muchos que vais por la A7, por la autopista A7, dirección Valencia-Alicante, veréis que a la derecha, arriba en la montaña, pasas unos túneles y nada más sales de los túneles, pues a la derecha hay una iglesia ortodoxa. Sí, sí, lo que veis es de oro. Todo lo doradito es de oro. Eso lo han dicho los rusos. Pues nada, amigos, que sepáis que gracias a Mikhail Gorbachev, pues se terminó
La Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos otra. Oye, qué curioso que Estados Unidos siempre esté en medio, ¿no? Parece que le tenga manía a los Estados Unidos. Yo no le tengo manía. Yo lo que digo es que, vamos a ver, si España, gracias a España existe y nos regalaron el que exista, esto lo reconocen los ingleses, lo reconocen, y aparte hay documentos, hay documentos. Yo haré un día una reacción sobre esto y voy a mostrar un documento firmado por George Washington pidiéndole ayuda al rey de España. Porque esos documentos existen y están aquí en España. También existen en Francia, también existen en muchos países. Algunos tienen copia del original y otros tienen copia de la copia. Pero el original y copia está aquí en España y original y copia está en Estados Unidos. Curioso, en Estados Unidos no lo enseñan. ¿Por qué? Porque se están dedicando a borrar todo el rastro español. Todo el rastro español. ¿Qué pasa? Que como tienen tan poquita historia, pues se conoce todo, todo, absolutamente todo. Todas las universidades, en todos los archivos de todo el mundo occidental, eh, eh, están los periódicos, las órdenes de los presidentes, el general Flemont que se encargó de cargarse a todos los indios de California. Pues eso. Pues yo no quiero alargarlo más. Y nada, que sepáis que hay una persona que esas personas, el mundo da a una persona como estas muy a la larga, a lo mejor da muchas, pero no tienen ese poder, eh, que es Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev fue el que terminó con la Guerra Fría. Él fue el que terminó con la Guerra Fría. Si Estados Unidos hubiera hecho exactamente lo mismo que Mikhail Gorbachev, en el mundo se viviría mucho mejor y se hubiera vivido mucho mejor. Y la inmensa mayoría de guerras que han habido en el mundo no habrían sucedido. Pues hasta aquí, amigos. Soy Tony Garcés. Un abrazo a todos muy fuerte desde Valencia, España. Que tengáis mucha salud y hasta mañana. Que Dios os bendiga.